Hay historias que parecen sacadas de una leyenda, ¿verdad? Pero que luego resulta que están ahí, grabadas a fuego en los archivos. Y esta es precisamente una de esas historias. Vamos a sumergirnos en un relato increíble, uno donde la fe, la desesperación y, ojo, la mismísima ley se enfrentaron a un enemigo que nadie, pero nadie, se esperaba. Para empezar, tenemos que viajar en el tiempo. Nos vamos al siglo XVI, una época de creencias muy arraigadas y también de grandes temores. Y en ese contexto, en ese tiempo, Europa entera lo está pasando mal. Hay una especie de sombra que se extiende por todo el continente. Lo que está pasando es que la fuente de vida se está secando, literalmente. Las cosechas mueren, y claro, con ellas se va la esperanza de la gente. Y la causa de todo esto es que están siendo devoradas por miles y miles de orugas. Imaginen la situación. En medio de la hambruna, la gente, lógicamente, reza. Los templos se llenan de plegarias, pero el cielo parece no escuchar. La plaga sigue avanzando, sin control, hasta que, desde el mismísimo corazón de la Iglesia, alguien decide que ya basta, que ha llegado el momento de actuar. Pero no con más oraciones, no, sino con la máxima autoridad de la fe. Vale, vamos a situarnos en el momento exacto. Nos plantamos en el año 1516. Una plaga de orugas, pero una plaga de las que hacen historia, está arrasando los campos de Italia. La supervivencia de miles de personas está en juego. Los campesinos, como es normal, están desesperados y elevan sus súplicas a Roma. Y Roma responde, pero desde luego no de la manera que nadie se imaginaba. El plan que ponen en marcha va a pasar a la historia. Y es aquí, justo aquí, donde la historia da un giro que es alucinante. El Papa no va a enviar ejércitos, ni reliquias, ni nada por el estilo. Decide librar una guerra santa. Pero su enemigo no es humano. Le declara la guerra a los insectos. Para que entendamos bien la magnitud de esta decisión, hay que tener claro qué es exactamente una excomunión. Es el acto oficial, la pena más grave que la Iglesia puede imponer. Significa excluir a alguien de todo, de los sacramentos, de la comunidad. En esencia, es una condena espiritual total que en aquella época te dejaba apartado no solo de Dios, sino de la sociedad entera. Ahora fíjense en el contraste, porque es brutal. La excomunión, ese castigo supremo, se reservaba para los herejes, para los blasfemos, para los peores enemigos de la fe. Sin embargo, en esta ocasión, el objetivo de la ira papal, el destinatario del decreto más solemne que existía, eran las orugas. Sí, las orugas. Y ojo, que esto no fue simplemente una declaración y ya está. ¿Qué va? Esto se llevó a cabo con toda la pompa y la seriedad de un proceso legal. Los insectos fueron llevados a juicio, sentados, por así decirlo, en el banquillo de los acusados. Es que el procedimiento es fascinante de verdad. Primero, la citación. Se convocó formalmente a las orugas para que comparecieran ante un tribunal eclesiástico. Después, el juicio. La corte escuchó los argumentos de abogados y de testigos, tanto a favor como en contra de los insectos. Y por último, la sentencia. Se dictó un veredicto final y además vinculante. ¿Y cuál fue la justificación de la Iglesia? Pues sacada directamente de los documentos del juicio, revela una lógica teológica de lo más curiosa. Se las reconocía como criaturas de Dios, pero al mismo tiempo se las declaraba culpables de dañar su creación. Una justificación divina para una sentencia muy terrenal. Y así, con toda la autoridad de la Iglesia, se les dio una orden final, una orden solemne y directa. La sentencia era meridianamente clara: abandonad los campos. Y claro, aquí es donde la historia se pone todavía más interesante, donde se adentra en el misterio. ¿Qué pasó después de todo esto? ¿Puede una sentencia de la Iglesia influir de verdad en el curso de la naturaleza? Pues la respuesta que nos dan las crónicas de la época es, como poco, sorprendente. A los pocos días de la sentencia, según cuentan los registros de entonces, la plaga desapareció. Así, sin más, simplemente se desvaneció de los campos italianos. Y esto, claro, nos deja con una pregunta que ha resonado durante siglos. ¿Qué fue aquello? ¿Un milagro? ¿Una simple y afortunada coincidencia biológica? ¿O fue quizás una demostración real del poder de la fe sobre el mundo natural? Y para quien a estas alturas piense que esto es solo una leyenda, un cuento curioso, ahí va la revelación final. Se trata de un hecho real, un suceso que está documentado y que a día de hoy descansa en los archivos del Vaticano. Ahí es nada.